viabilidad que anunció usted en rueda de prensa junto al señor Alsina. Y lo peor de todo, para 2017, más de lo mismo, puesto que no lo han hecho con unas partidas un 47% superiores a las del presupuesto 2017, pues ya sabemos lo que nos espera en materia de empleo, señora Cano. Nada de nada. Y me hablan del Minalá, y entonces ya es cuando a uno le entra la risa, si no fuera, porque estamos hablando de un tema serio. Previsión de ingresos que ustedes contemplaban en el presupuesto 2016 derivada del Minalá. Iban a instaurar una tasa que iban a pagar los viveristas y la señora Cano, el señor alcalde y el gobierno del tripartito preveían ingresar 29.000 euros. Algunos criticamos esa opción puesto que no nos la creíamos. Y viene el presupuesto 2017 y los ingresos que prevé el tripartito del Minalá se pasan de 29.000 a 15.000. Eso sí, hace menos de una semana el señor alcalde en un medio público diciendo con el desparpajo propio de la concejala que ha debido copiar al estilo del alcalde que el Minalá estaba lleno, que había lista de espera. Pues la previsión de ingresos que usted prevé en su presupuesto no dice eso, o está lleno de morosos que no pagan la tasa, o difícilmente es explicable, a no ser que me diga que usted se equivocó palmariamente en el presupuesto 2016 y que en el 2017 corrige la previsión. No voy a hacer referencia al estado de la liquidación. A junio de 2016, en el Minalá, si no estoy mal informado, se habían ingresado 1.120 euros. 1.120 euros en junio de 2016. Y la previsión, que es el último dato que tiene la oposición, y la previsión para todo el año eran 29.000. Enhorabuena, señora Cano. Desde luego usted tiene un ojo para hacer presupuestos propios de un tuerto, en el mejor de los casos. Si le hacemos la comparativa con la Plaza de Toros, nos damos cuenta que el Ayuntamiento de Viñarós ingresa más dinero de la Plaza de Toros que del Minalá. Lo que s'aprova en una junta, i aleshores nosaltres, del país, que és una tradició, jo soc molt més novato que la majoria de vostès en aquesta predisposició política, però soc un ciutadà i crec que vaig mirar en tots els plenaris anteriors, en tots els períodes anteriors, este plenari extraordinari tenia temps marcats. De fet, en l'anterior se feia en una hora, si no estic mal informat. Jamás en ningún pleno de la anterior legislatura se limitó las intervenciones de los portavoces cuando pedían. Però perquè aquells, a diferència de vostès, se ceñien a lo pactat. Me permite acabar de forma rápida. El segundo eje, la educación, este año se reduce en 4.563 euros con respecto al año pasado. Hablaba usted, aludía a la creación de una partida para subvencionar el material escolar. Le informo que esa partida ya estaba creada. El año pasado estaba presupuestada en 150.000 euros. Este año pasa a 65.000, por lo tanto, no nos hagan comulgar con ruedas de molino. Y el área social, y voy muy rápido porque el alcalde así me lo exige, y el área social, el tercer eje, pues mire, si estaban o por lo menos la representante o la concejala del área social satisfecha con las políticas que proponían ustedes para 2016, que después de aprobar el presupuesto dimitió, entre otras cosas, porque consideraba que el tripartito se había alejado de lo que había dicho en campaña electoral en lo que era su acción de gobierno, por no hablar del centro de día para menores que ustedes anunciaron aquí el año pasado y nada de nada, o por no hablar de las viviendas tuteladas para víctimas de violencia de género, donde también les podríamos decir nada de nada. Después haré referencia a turismo, participación ciudadana o las prácticamente nulas inversiones que evidencian, como decíamos, la falta de proyecto político y, eso sí, una excesiva rigurosidad por parte de la presidencia a la hora de aplicar o administrar los tiempos, siempre a beneficio propio, siempre a beneficio del tripartito. No siga partidista en este aspecte perquè, ja li dic, crec que històricament sempre s'ha fet, i jo crec que tot el món, a diferència de vostè, respecta el que s'acorda en la comissió. Té la paraula, si li